Sí, profe, yo vi la película y las cintas de Ted Bundy. ¿Las viste? ¿Y qué tal? Me re gustaron. Es impresionante en las cintas cómo se muestra esa falta de empatía que tiene el tipo y es como re choqueante. Mirá, yo no las vi las cintas, por ahí las tendría que escuchar, sí, para como terminar también de cerrar el tema, pero sí. ¿Y viste qué increíble la película también? Sí, sí, como en ningún momento quiere aceptar que hizo algo malo, que se mantiene persistente en que no hizo nada. Claro, sí. Es muy difícil porque también después imagínense plantear una terapia, si no tiene nada para cambiar, ¿qué va a cambiar? ¿Sí? Muy difícil. Bueno, ya. ¿Cuántos somos? 37. Voy a buscar el power. Bueno, hoy nos toca por terminar la unidad BAD. Si llegamos, yo creo que sí. La unidad 2. Hoy creo que la terminamos. A ver. Bueno, a ver, voy a compartir. Bueno, ahí se ve la pantalla. Sí, se Sí, ve. profe. Sí. Bien, perfecto. Bueno, habíamos terminado tronco del encéfalo o encefálico y habíamos visto que habíamos empezado con, bueno, la división de tres partes y habíamos empezado con diencéfalo y habíamos visto hasta más o menos, hasta esta filmina, hasta tálamo, ¿bien? Habíamos visto que el diencéfalo estaba compuesto por el tálamo, el epitálamo y el hipotálamo. Y habíamos empezado a ver el tálamo. Hasta acá habíamos llegado, ¿no? Esta la copiaron. Sí. ¿Sí? Bien, fantástico. Bueno, ahora lo que vamos a ver del tálamo son dos núcleos. O sea, en realidad el tálamo está compuesto por dos núcleos, ¿sí? Pero después cada núcleo tiene más núcleos. Pero bueno, lo importante es que solamente tengan en cuenta estos que vamos a ver ahora, ¿sí? Estos dos, esta división más general y nada más, ¿bien? Que los dejo que copien el primero, este es el primero y después vamos a ver acá el segundo, que es un dibujo en realidad, ¿bien? Pero como yo después les paso el power, seguían con el dibujito. Uy, perdón, hice agrandarlo y se lío, acá está.
Profe, una consulta. Cuando pones Sí, proyecciones, ¿a qué te referirías? ¿Tipo información? ¿Estímulos? recibe proyecciones, imagínense información de los axones, sinapsis. Joya, gracias. No, de nada. Imagínense como si fuese información visual. Lo que pasa es que se le dice proyecciones porque se proyectan, ¿sí? Porque tiene movimiento. ¿Cómo van? Copiando. Bien, yo ya copié. ¿Ya están? Bueno, voy leyendo mientras. Bueno, uno de los núcleos, dice, un grupo de núcleos va a ser la fuente de relevo de la información de los sentidos a sus respectivos destinos. Acuérdense que yo les decía que los tálamos son las fuentes de relevo de información, ¿sí? Toda la información llega a los tálamos y los tálamos lo que se encargan es después de enviarlas a donde correspondan, ¿sí? Por ejemplo, el cuerpo geniculado lateral, que se abrevia CGL, recibe proyecciones visuales desde el tálamo y de este a áreas secundarias de la visión. El cuerpo geniculado medial recibe proyecciones auditivas y el núcleo ventral posterolateral recibe proyecciones de tacto, presión, dolor y la temperatura del cuerpo. ¿Bien? Entonces, ahí se van imaginando que cada partecita del tálamo, que ahora vamos a ver un dibujito, se encarga, ¿sí?, de recibir proyecciones de distintos órganos sensoriales. El cuerpo geniculado lateral de la visión, el cuerpo geniculado medial auditiva y el núcleo ventral posterolateral, tacto, presión, dolor y temperatura. ¿Bien? Entonces recuerden los nombres, cuerpo geniculado lateral, geniculado medial y núcleo ventral posterolateral. Y acá vamos a ver un dibujito de uno de los tálamos, ¿sí? Con otros núcleos, ¿sí? Este es como el segundo grupo de núcleos que transmiten o proyectan información a otras áreas corticales. Bien, este es un dibujito del tálamo donde hay una división, ¿sí? La parte ventral, la parte anterior, la pulvinar, la posterior y la medial, ¿sí? Acá está el núcleo geniculado medial y el núcleo geniculado lateral. Y esperen que falta una, ahí está,
acá. Esta partecita de acá del tálamo se encarga de los estímulos sensitivos generales. Esta parte del tálamo del cerebelo, esto de los núcleos cerebrales, la parte más anterior del sistema límbico, la parte medial del lóbulo frontal y la parte pulvinar de las áreas de asociación de la corteza cerebral. Y esta partecita más baja, ¿sí? Como vimos hoy, los núcleos geniculados se encargan de los estímulos auditivos y el núcleo geniculado lateral de los visuales. ¿Bien? Esto también es para que entiendan que es un poquito más complejo, así como cuando vimos las cortezas en la clase pasada, que en vez de ser una capa eran 6, lo mismo pasa con el tálamo. El tálamo no es toda una estructura que se encarga de una misma cosa, sino que está dividida en partes, ¿bien? En sectores. Como pasa lo mismo con el hipotálamo, que no lo vamos a ver, pero para que se den una idea, el hipotálamo también tiene un montón de núcleos. Acá tienen otro dibujito que es el que tienen en el libro. ¿Bien? Es decir, cada tálamo tiene distintas funciones y sectores de relevo de información. Bueno, vamos a pasar a epitálamo ahora. Profe, ¿lo podrías acercar un poquito? Sí, a ver. Ahí está. Ahí, sí, Si me gracias. muevo mucho se me pasa de definir. Ahí está.
Bien, ¿cómo van? Bien, ya está. ¿Ya está? Bien. Bueno, la segunda estructura del diencéfalo es el epitálamo, que va a contener a la glándula pineal, que está involucrada en la transmisión lumínica que capta la retina. La glándula pineal es una estructura que ya vamos a ver que está en relación con el ciclo de sueño y vigilia. Bueno, esta glándula se encarga de segregar melatonina, que es la reguladora de los ritmos circadianos. Circadiano siempre se relaciona con cerca del sol. Bien, entonces todo ritmo que dure aproximadamente 24 horas se le va a llamar circadiano, ¿sí? Porque es cercano al sol. Después hay otros tipos de ritmos biológicos, como el ritmo menstrual, ¿sí? Que dura aproximadamente 28 días. Sí, hay distintos ritmos, ¿bien? El ritmo circadiano es el que dura 24 horas. La melatonina es una neurohormona que segrega la glándula pineal que forma parte del epitálamo. La melatonina es una neurohormona que se dispara aproximadamente a las 19 horas, cuando empieza a bajar el sol, y es la que nos acompaña e induce al sueño. Por eso que cuando, por ejemplo, tenemos dificultades para dormir o nos cambiamos de hemisferio, se receta melatol, ¿bien? Por ahí lo han visto en la tele. Porque es la hormona, la neurohormona en realidad, que nos ayuda y nos induce al sueño. Y se empieza a disparar cuando el sol comienza a bajar. Bien. Entonces, bueno, en epitálamo tenemos la glándula pineal y ustedes ya la van a empezar a relacionar entonces con el ritmo el ritmo circadiano, ¿bien? Y la segregación de melatonina. Después cuando veamos sueños se van a acordar de esta filmina, ¿sí? Bueno, vamos a ver una fotito. Acá lo tenemos, ¿sí? A la glándula pineal. Bien, acá está el epitálamo, sería. Acá está el tálamo y acá el hipotálamo, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos bien. Es meramente descriptivo todo esto que estamos viendo, ¿sí? Profe, ¿lo blanco dentro del cerebelo qué es? Es sustancia blanca de cerebelo. Ah, ok. Esto es sustancia blanca de cerebelo y la que está acá, no, de nada. Y la que está acá más rosadita o anaranjada es sustancia gris del cerebelo. Bueno, a ver, esta es una pregunta del millón, no tienen por qué saberla. Esto que está acá, ¿qué es? Es difícil, ¿eh? El cuerpo Pero calloso. por ahí. El cuerpo calloso. A ver, esperen que no. ¿Quién habló? Yo, profe. Jorgelina, muy bien, Jorgelina, sí, es el cuerpo calloso. Fantástico. Muy bien. Bueno, ya se van ubicando bastante bien entonces, ¿no? Es complejo, pero de medida vamos incorporando estructuras de a poquito, ¿sí? Bueno, ya saben que esto es el cuerpo calloso, esto es la corteza, ya saben que esta es la glándula pituitaria y pertenece al epitálamo, que este es el tálamo, el hipotálamo, y que los tres juntitos forman el diencéfalo, ¿bien? Ya saben que acá está el cerebelo, este es el cuarto ventrículo, entonces si este es el cuarto, acá arriba va a estar el acueducto y acá va a estar el tercero, ¿bien? Ya acá saben que está la protuberancia, que es esta pancita que sale acá, el bulbo y baja la médula, ¿bien? Así que ya de a poquito pueden ir
deduciendo que estamos hablando. Si el cerebelo está acá, entonces arriba está el occipital, después sigue el parietal, acá el temporal no se ve por el corte, y después seguimos con el frontal. Muy bien. Acá están marcadas otras estructuras, pero que no las vamos a ver ahora, pero que cuando veamos sueño, por ejemplo, acá el núcleo supraquiasmático va a estar acá dentro del hipotálamo. Es un núcleo que nos ayuda a regular este ciclo sueño y vigilia. El quiasma óptico, ¿sí? La glándula pituitaria, bueno, estas son otras estructuras que ahora no vienen al caso, pero seguramente las han escuchado. Bueno, y ahora por último, para ver diencéfalo, tenemos el hipotálamo, perdón. El hipotálamo es más conocido por ustedes, quizás de nombre. Que como vimos era la única estructura que nace madura.
Bueno, hipotálamo. Participa en casi todos los aspectos de la conducta motivada, como por ejemplo la alimentación, la conducta sexual, el sueño, la regulación de la temperatura, la conducta emocional, funciones endocrinas y movimientos. El hipotálamo tiene 22 núcleos y sistemas de fibras que pasan a través de él. Entonces, como así vimos del hipotálamo que tenía distintos núcleos, el hipotálamo tiene 22 núcleos. ¿Bien? Cada núcleo se encarga de, en particular, una función. Uno se encarga de la alimentación, ¿sí? Otro de la conducta sexual, otro del ritmo de sueño y vigilia, otro núcleo de la temperatura, ¿sí? Así. Cada núcleo se encarga de algo distinto. Por ejemplo, voy a subir la imagen. Acá en esta imagen se ve uno de los núcleos del hipotálamo, que es el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático se encarga de, por ejemplo, el sueño y la vigilia. Ese sectorcito del hipotálamo se encarga de eso, que es una especie de reloj ¿Perdón, de qué se endógeno que encarga? tenemos, que es de la regulación del sueño y la vigilia. Núcleo supraquiasmático, acá está en inglés, pero es núcleo supraquiasmático. Paren que se lo escribo en el chat. Se escribe NSQ o núcleo supraquiasmático. Este es el famoso relojito interno que tenemos de, por ejemplo, no sé, nos tenemos que levantar a las 6 porque nos vamos de viaje a las 7:59 nos despertamos solos. ¿Bien? Este es el famoso relojito endógeno que, por ejemplo, nos despierta o nos hace dormir durante este ciclo circadiano. Es uno de los núcleos del hipotálamo. Y lo vamos a ver cuando veamos sueño y vigilia en la unidad esa. Pero para que ya se vayan dando una idea, el hipotálamo tiene 22 núcleos y uno de ellos está en esta imagen, que es el núcleo supraquiasmático. ¿Por qué se llama supraquiasmático? Porque está arriba, supra, es sobre, el quiasma óptico, que está acá abajo, ¿sí? Perdón, acá, ¿sí? Como está arriba, se llama núcleo supraquiasmático. Si ustedes no supieran dónde está el núcleo supraquiasmático, pero saben dónde está el quiasma óptico, pueden imaginarse dónde está, ¿sí? Porque el nombre te dice dónde está. Está sobre el quiasma. Bueno. Acá vemos otro dibujito del hipotálamo. ¿Sí? Acá está. Bueno, ahora tengo que achicar la pantalla. Bueno, ya terminamos la división del diencéfalo, ¿sí? Hipotálamo, epitálamo e hipotálamo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a empezar con mesencéfalo. Que recuerden que no tiene ninguna división. Es simplemente mesencéfalo. Después vemos rompencéfalo y ya estamos. Los dejo que copien.
¿Cómo van? Bien, profe, yo ya copié. ¿Ya copiaron? Bueno, entonces leo. Vamos con la segunda estructura, mesencéfalo, también llamado cerebro medio. Bueno, el mesencéfalo tiene dos estructuras. El tectum, a ver, déjame ver una cosita. Ah, estoy mirando mal, estoy mirando acá en el... Bueno, tiene dos estructuras, el tectum y el tegmentum. Vamos a empezar por el tectum, ¿sí? Se llama tectum o techo. Techo en latín se dice tectum. Bueno, se le llama techo o tegmentum porque está sobre el tercer ventrículo, ¿sí? Es el techo del tercer ventrículo. Bueno, entonces el mesencéfalo tiene dos estructuras, el tectum y el tegmentum. Vamos a empezar por el tectum, que es techo en latín. Bien, también se le dice techo, ¿sí? A esta parte del cerebro. Que en realidad lo que da alusión es que es el techo del tercer ventrículo. Entonces ustedes ya se imaginan por dónde anda, ¿sí? Bueno, este tectum, o techo, tiene dos núcleos bilaterales simétricos, como dice la filmina. Bien, tiene por un lado en realidad son 4 colículos, pero nosotros vamos a ver 2 nada más. Los colículos superiores y los colículos inferiores. Los colículos superiores es el par anterior, ¿sí? Del tectum. Tiene aferencias desde retina y tiene que ver con las conductas relacionadas con la visión. Y los colículos inferiores, yo ahora les voy a dar ejemplos, son el par posterior del tectum, tiene aferencias desde el oído y tiene que ver con las conductas auditivas. Por ejemplo, si de golpe ustedes escuchan, no sé, vamos a imaginarnos que estábamos en el aula, ¿no? Todos juntos en el aula. Y de golpe empieza a sonar el celular de un compañero. Y ustedes se giran a mirar. Eso lo hicieron con los colículos, ¿qué les parece? ¿Inferiores o superiores? Inferiores. Los inferiores, fantástico, ¿bien? Es lo que hace que ustedes dirijan la conducta según el oído o la vista, ¿sí? Por ejemplo, si de golpe estuviéramos en el aula y vemos una luz muy fuerte que entra por la ventana, si nosotros nos giramos a mirar esa luz, se van, ¿sí? A activar o sea, en realidad miramos hacia la luz porque se activaron los colículos superiores, ¿bien? Entonces, el tectum está implicado en las respuestas de orientación motora que van a permitir el movimiento hacia la localización del estímulo, ya sea visual o auditivo. El B o A es visual o auditivo. Bien, entonces, el mesencéfalo se divide en dos partes, tectum y tegmentum. El tectum tiene dos núcleos bilaterales simétricos. Por un lado, los colículos superiores, que están en la parte anterior, y los colículos inferiores en la parte posterior. Los superiores se encargan de la conducta visual y los inferiores de la conducta auditiva. Bueno, ahora vamos a ver un dibujito acá. Bien, acá está el tectum, ¿sí? El famoso techo. Acá está el tercer ventrículo, ¿sí? Y ahora después vamos a ver el tegmentum que está debajo. Entonces el techo, acá está el tectum o techo. Bien, del tercer ventrículo que está acá, acueducto, cuarto ventrículo. ¿Sí? Bueno, es un dibujito. Bueno, ya vimos techo o tectum, ¿sí? En latín. Y por último vamos a ver el tegmentum o piso del tercer ventrículo, ¿sí? Voy a poner de nuevo la imagen, es la parte de abajo del tercer ventrículo. Bueno, los dejo que copien.
Bueno, el tegmentum o piso del tercer ventrículo contiene núcleos de nervios craneales, así como ciertos núcleos motores. O sea, simplemente que sepan esto, ¿sí? Que contiene núcleos de nervios craneales y núcleos motores. Bien. Al igual que en la médula, la parte anterior va a ser motora y la posterior sensitiva. A ver, vamos a ver la filmina. Bueno, esto de la médula, ¿se acuerdan? Que la parte anterior es motora y la posterior sensitiva. ¿Bien? ¿Viven? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a la parte más posterior, ¿sí? Arrancamos con diencéfalo, está más acá, bajamos a mesencéfalo y ahora vamos para rombencéfalo. Ahí les modifiqué la filmina porque había una O de más. Es rombencéfalo, ¿sí? Decía romboencéfalo, no es rombencéfalo. Bueno, el rombencéfalo o cerebro posterior está compuesto por la protuberancia, el bulbo raquídeo y el cerebelo. Ustedes no hace falta que vean ningún dibujo, ya se están ubicando donde quedan, ¿sí? Ya saben de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, el rombencéfalo o cerebro posterior está conformado por la protuberancia, bulbo raquídeo y cerebelo. La protuberancia también se llama puente de Barolio o puente, o también se le dice sección pontina, tiene varios nombres según también el idioma, como siempre hablamos. Bueno, acá tenemos un dibujito que está en el libro, en donde vemos la protuberancia, ¿sí? El bulbo y cerebelo. Igual ustedes ya se reubican. Bueno, miren, de todo este dibujito ya se pueden ubicar de todo. Bueno, tenemos corteza, el cuerpo calloso,
Acá se ve un poquito del ventrículo lateral. El epitálamo, que en realidad la rayita está media corta, tendría que bajar hasta ahí. Bueno, acá tenemos tálamos, hipotálamo, el quiasma óptico acá abajo, ¿sí? Acá está el tercer ventrículo, tenemos el tegmentum y el tectum, acá la protuberancia, debajo del tercer ventrículo el acueducto, después viene el cuarto ventrículo. Por acá pasan las fibras de la formación reticular, que el otro día preguntaba una compañera, pero eso lo vamos a ver en sueño. Luego acá baja la médula, cerebelo, bueno, acá está el cuarto ventrículo, ya lo vimos, y el bulbo raquídeo acá abajo. Bien, o sea que ustedes todas estas estructuras ya tienen una idea más o menos de lo que se trata y de dónde están ubicadas. Bien. Bueno. Ahora les dejo que copien esto donde está ubicado el romboencéfalo. Otra vez romboencéfalo. Ahí. Romboencéfalo. Bien, el romboencéfalo se encuentra situado en el cuarto ventrículo, o sea, en la región, ¿no? La parte anterior es sensitiva y la parte posterior motora. El sistema vestibular es anterior y está implicado en el equilibrio y la orientación. El sistema vestibular tiene que ver con el oído, ¿sí? Por ejemplo, cuando a veces tenemos problemas de vértigo, ¿sí? O que no podemos caminar del todo bien, una ataxia se llama, suele haber problemas vestibulares, se llama, que tiene que ver con toda esa parte del romboencéfalo que muchas veces está conectado con el oído. Por eso cuando a veces tenemos problemas de equilibrio, vamos al otorrino, por ejemplo, y otras veces es una cuestión meramente de neurólogo. Posterior al cuarto ventrículo se encuentran los núcleos motores de los nervios craneales. Bien.
Esta es más o menos la ubicación para que se den una idea, igual ustedes ya lo saben, pero técnicamente, ¿sí? Esta sería la descripción. Tiene que ver todo lo que es romboencéfalo con el equilibrio, la orientación, de las cuestiones motoras en general, la coordinación de los movimientos, eso incluye a los músculos, ¿no? Los movimientos musculares, mantener el equilibrio, ¿sí? Tiene como función estas que les estoy mencionando. Profe, ¿y los núcleos Bien. también son Bueno, cuerpos de o sea, somas juntos? perdón, sí, estos núcleos son somas. Sí, son juntos de somas, sí. Sí, o sea, entiendo la confusión porque dice núcleos motores de los nervios craneales. Sí, o sea, pero también incluyen la parte nerviosa, ¿sí? O sea, el conjunto de los tractos, ¿sí? Núcleos y tractos serían en este caso. Bien. Se me trabó la filmina. Ahí está. Bueno, vamos a empezar con el primero de ellos, con cerebelo. Que en latín significa pequeño cerebro. Porque es como un cerebro más chiquitito, que está abajo. Bien. El cerebelo es una superficie replegada en pliegues angostos o folia. Si ustedes se fijan, vamos a ver un dibujo, los pliegues del cerebelo son distintos al del cerebro, ¿sí? Bueno, el cerebelo va a intervenir en la coordinación y el aprendizaje de movimientos hábiles, ¿bien? Recuerden que los movimientos no se inician en el cerebelo. Antes parece que creía que se iniciaban acá. Bueno, en realidad no, se inician en la corteza motora primaria, en los lóbulos frontales, pero el cerebelo es el que le da la coordinación a esos momentos y a esos movimientos, ¿sí? ¿Qué les quiero decir? Que cada movimiento esté coordinado en el momento exacto en el que tiene que suceder, ¿sí? Por ejemplo, es re importante si ustedes juegan al tenis para hacer el movimiento justo cuando tiene que ser para pegarle a la pelota, por ejemplo. O si alguien les tira un objeto para ustedes agarrarlo con la fuerza necesaria. Esto parece por ahí algo, aunque nunca lo hemos pensado, pero es muy importante la coordinación motora, ¿sí? Para, por ejemplo, ver dónde caminamos y hacer la pisada donde tenemos que darla, con la fuerza que le tenemos que dar. No es lo mismo que si alguien, no sé,
nos alcanza, no sé, una galletita, la agarremos con determinada fuerza o la apretemos fuerte o no la agarremos casi con fuerza y se caiga. Bien, el cerebelo lo que se encarga es de coordinar toda esta actividad motora, ¿sí? Y el aprendizaje de movimientos hábiles. Todo en el tiempo exacto cuando tiene que suceder, ¿bien? Es muy importante. Los núcleos basales o núcleos de la base, que están ubicados, imagínense, cercanos al diencéfalo, al mesencéfalo, ellos se encargan también, pero de la coordinación de los pequeños movimientos. Por ejemplo, cuando ustedes escriben con lapicera, bueno, o pegan pequeñas piezas, bueno, tiene también que ver con eso, pero es otra estructura. Acá el cerebelo interviene en la coordinación y en el tiempo exacto de los movimientos. Por eso son tan importantes para que ustedes caminen derechos. Ya les digo, para que se tienen que agarrar un objeto, sea con la distancia y la fuerza necesaria, ¿sí? Ni más ni menos, sino exacta, ¿sí? Bueno, es muy importante el cerebelo. Y es la estructura de la memoria procedimental, ¿bien? Todo lo que tiene que ver con procedimientos, ¿sí? Bueno, a ustedes hay un montón de cosas que hacen sin ponerse a pensar, por ejemplo, cómo cepillarse los dientes. Eso tiene que ver con la memoria procedimental. ¿Cómo se hace para cepillarse los dientes? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es el procedimiento? Y, por ejemplo, no sé, agarro el cepillo de dientes, después agarro la pasta dental, me pongo pasta en el cepillo y después, bueno, obviamente antes tienen que sacar la tapa. Me cepillo los dientes, ¿bien? Todos esos pasos ustedes lo hacen de manera automática, hasta podrían estar hablando por teléfono, ¿sí? Lo mismo sucede con manejar el auto, por ejemplo, o la bicicleta. Ustedes pueden estar haciéndolo y mientras tanto estar hablando por teléfono, ¿sí? Bueno, esto es gracias al cerebelo, ¿bien? Que guarda toda la información motora y eso incluye la memoria procedimental, para que ustedes no tengan que estar perdiendo tiempo ni glucosa en descifrar cómo es que uno hace para cepillarse los dientes cada vez, ¿bien? Bueno, queda guardado todo en el cerebelo, entonces después lo hacen de manera automática. Por eso también es tan importante la práctica, ¿sí? Para que todos estos pasos se vayan guardando y luego, cuando ustedes los necesiten, puedan evocar ese recuerdo, ¿sí? De manera automática. Bueno, cerebelo, el señor cerebelo. Bueno, esta es una imagen del libro de ustedes. El cerebelo es necesario para la coordinación fina de los movimientos. Acá está el cerebelo y acá están las folias, como se llaman, que son esto que ven acá. Bueno, el cerebelo, así como el cerebro, tiene sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris es esta que ven más grisácea por lo fuera, por lo exterior, y la blanca es la que está acá en el centro. ¿Sí? Bueno, no tiene mucho más lío el cerebelo. Acá vemos otro dibujito que está en tono rosado. Acá vemos otro dibujo más. Acá tienen sustancia gris, está en inglés. La folia, ¿sí? Que son los pliegues estos que están por afuera. La sustancia blanca que está en el centro. No tiene más complejidad que esta. Bien. ¿Vamos bien con cerebelo? Ya nos queda menos, chicos, para terminar. Sé que es cansador porque tiene mucha descripción, pero bueno, con que lo memoricen y vayan sacando, sí, vayan deduciendo dónde están ubicados, por ejemplo, ya se van a encontrar bien, porque a medida que se van ubicando y van sabiendo los nombres, pueden llegar a interpretar dónde están ubicados. Bueno, entonces, estamos en rombencéfalo. Vimos que tiene 3 estructuras, ya vimos la primera de ellas, que es el cerebelo. Ahora vamos a ver protuberancia, que es la segunda estructura. O sea, desde lo más anterior a lo más posterior estamos viendo, ¿sí?
Bien, bueno, protuberancia. Como el nombre lo indica, la protuberancia es una protuberancia que surge del romboencéfalo. Bien, por ella pasan fibras desde la médula espinal en su paso al cerebro anterior. Ustedes esto ya lo entienden perfecto. O sea, de la médula vienen fibras que pasan por la protuberancia y suben hacia el cerebro anterior, que ya vimos que era el llamado diencéfalo. ¿Bien? Formando la formación reticular ascendente. Se llama ascendente porque va de la médula, pasa por la protuberancia y sube hasta el diencéfalo, ¿sí? También llamada sistema activador reticular ascendente. Ustedes, el otro día una compañera me preguntaba dónde había formación reticular, porque vimos que habían 3 tipos de sustancias: sustancia blanca, gris y reticular. Bueno, acá tenemos sustancia reticular, ¿sí? Lo vamos a ver mejor cuando veamos sueño, pero el sistema activador reticular ascendente es un haz de fibras, ¿sí? Un conjunto de fibras que suben desde la médula, pasan por la protuberancia bulbo-tálamo hacia la corteza y envían información, ¿sí? Pero ahora no se preocupen, ¿sí? Lo vamos a ver cuando veamos sueño. Ese sistema se llama SARA, ¿sí? Esta formación reticular de fibras. Es la estructura encargada de activar el arousal, el umbral de percepción, ¿sí? Cuando este sistema, cuando esta formación reticular está encendida, ¿sí? Está activada, nosotros estamos con el umbral de percepción activado, se llama, ¿sí? O sea, estamos como ahora, por ejemplo, en vigilia. Si no, estaríamos durmiendo, ¿bien? Por ejemplo. Bueno, acá tenemos otro dibujito de la protuberancia. Ah, perdón, acá arriba. ¿Sí? Esta panza que está acá. Pero ustedes ya la tienen clara, ya saben que está acá arriba. Bien. Acá en verdecito tenemos el famoso SARA. Pero esto no se preocupen que lo vamos a ver cuando veamos sueño. Bien. Entonces tenemos cerebelo, médula, bulbo, protuberancia y subimos, ¿sí? Ustedes acá ya se dan una idea: epitálamo, ¿sí? Glándula pituitaria, hipotálamo, tálamo, vesículos laterales, cuerpo calloso, ¿bien? Corteza. Bueno, déjenme ver una cosita. Bien, bueno. Ahora vamos a ver, ya que estamos bajando un poquito así de romboencéfalo para el tronco, vamos a ver un poquito de pares craneales.
Bueno, los pares craneales forman parte del sistema nervioso periférico. Nosotros estuvimos viendo el sistema nervioso central, pero también hay otro sistema nervioso que se llama periférico, y hay otro que se llama autónomo, sistema nervioso autónomo. Bueno, los pares craneales forman parte del sistema nervioso periférico. Se encuentran dentro del tronco encefálico y hay 12 pares de nervios que entran o salen del mismo. Los pares craneales, o sea, son 12 pares de cráneos, de nervios, ¿sí? Que lo que hacen es enviar información sensitiva y o motora, ¿bien? Bueno, y acá hay unos ejemplos que les pusimos del par 3, el séptimo y el 12avo. El 3 es el lóculo motor, que es un par craneal de movimiento que permite los movimientos oculares, ¿bien? El par 7 es facial, es sensitivo y motor, que permite los movimientos faciales y de expresión, ¿sí? Que ustedes puedan tener expresión en la cara. Y el 12, o hipogloso, que es meramente motor, permite, ¿sí?, que la lengua se mueva. El hipogloso tiene que ver con todo lo que es la deglución, con tragar. Que se muevan los músculos de la lengua. Bien, a ver, voy a ver si encuentro alguna imagen para pasarles. Ahora les comparto. Se ve horrible. Bueno, esta imagen un poquito se ve. Acá el primer par es olfatorio, el segundo es óptico, el tercero es el motor ocular, el 4 es el nervio patético, el quinto el trigémino, que tiene que ver cuando se bruxa, ¿vieron? Cuando uno por ahí duerme o durante el día, aprieta los dientes, ¿sí? O cuando a veces se chillan los dientes, que es que se mueven de un lado para el otro, eso es bastante común en los pacientes ansiosos. Por lo general se contracturan los nervios del trigémino, ¿sí? Que son este nervio de acá, que es el famoso macetero. A ver si se los puedo mostrar acá. Bueno, que son estos que están acá, que se le dice macetero, que no deja de ser un músculo como cualquier otro, ¿sí? Con el nervio, obviamente. Entonces, si uno está todo el día apretando fuerte o a la noche durante un montón de horas, ¿sí?, este nervio se tiende a contracturar y nos genera todo un dolor puede ser una hemiparesia, ¿sí? No sé el nombre. Bueno, un dolor, digamos, en este sector de la cara, que eso se puede llevar hasta la cervical, ¿sí? A los músculos cervicales, del sector cervical. ¿A alguno de ustedes les pasa por ahí que bruxa o que está todo el día apretando los dientes? Sí, yo tengo una artrosis en la unión que, ¿cómo se llama? En donde se junta el hueso con el otro hueso. Claro, la mandíbula con el resto del cráneo ahí. Pero ahí tengo se desgastó el coso que recubre y tengo que usar la placa. Claro. ¿La usás solo de noche o de día también? La tengo que usar de día, pero no la uso de día y de noche. Claro, uno de los tratamientos que se hace es se inyecta Botox en ese nervio y entonces se hace como una especie como de disquito, imagínense, que separa esas dos estructuras que por ahí se están tocando o que pellizcan al nervio y te genera dolor. Pero bueno, el tratamiento es un poco caro porque la ampolla de Botox debe estar, no sé, 28.000 pesos, 23. Después falta la colocación
y eso se absorbe en 6 meses, o sea que es un tratamiento que te dura 6 meses nada más. Pero hay muchas personas que les genera tanto dolor y tanta molestia que se lo hacen, o a veces la obra social te lo cubre, ¿sí? O tiene mucha plata, ¿sí? Pero hay un tratamiento que para no usar los mordillos o las placas, que se hace con Botox, con toxina botulínica. Bueno, los faciales, los acústicos, el glosofaringeo, el nervio vago, que pobre, de vago no tiene nada, es uno de los que más hace, pero se llama así, el nervio espinal y el hipogloso, ¿bien? Hay 12 pares, acá hay otro dibujito, de nervios que se conectan con todos los miembros superiores, de cuello para arriba hablamos, que permiten los movimientos y o las sensaciones, información sensitiva en esos sectores, ¿bien? Es lo que hace que si a alguien les toca la cara o si les duele la muela, ustedes sepan que les duele, por ejemplo, que puedan abrir y cerrar la boca, que puedan hablar, ¿sí? Que puedan masticar, tragar, abrir y cerrar los ojos, mover los ojos, ¿sí? Para arriba, para abajo, para todos los costados, ¿bien? Acá tienen esta tablita, por ejemplo, una descripción más detallada, que no hace falta, yo no se los puse en la filmina porque no hace la materia, ¿sí? Pero al que le interese, hay un montón de información, ¿sí? Muy importante. Bien. Voy a dejar de compartir esta y vuelvo al PowerPoint. Por lo general, los pacientes con trastornos de ansiedad o con mucha ansiedad son los que tienen dificultades, ¿sí? En la cuestión motora que tiene que ver con la cara, ¿sí? Porque están todo el tiempo como si ustedes fueran al gimnasio todo el día a hacer brazos, y sí, les va a doler en algún momento, ¿sí? Les va a pesar. Bueno, lo mismo pasa con la cara. De noche, por ejemplo, se usan unas placas que se ponen para que entonces cuando uno aprieta sobre la placa y no diente con diente, porque si no el diente se lima o se parte, ¿sí? O se cae de la fuerza, imagínense, diaria, y hay que poner si no, un sustituto, y suele ser muy caro ese diente, ¿sí? Que se agrega. Aparte de la molestia que puede ser, sobre todo si duermen con alguna persona, no tanto por el que bruxa, porque el que bruxa solo aprieta y nada más, pero el que chilla los dientes, el que hace como una serruchada, bueno, suele ser muy molesto ese ruido, y aparte los dientes literalmente se liman. Entonces lo que uno ve es un diente corto, ¿sí? Y la dentadura es lisa, ¿sí? El médico se da cuenta enseguida, ¿sí? El dentista. Y ustedes parece prestan atención, también se van a dar cuenta que los dientes no tienen distintas alturas, sino que es lisa la dentadura, porque la liman, ¿sí? Yo siempre digo, el pelo te crece, pero los dientes no, o sea, salvo que te compres las prótesis, ¿sí? Pero, o sea, es muy importante mantener la salud bucal, más allá de eso, ¿sí? Aparte, por otras cuestiones, por ejemplo, las estéticas, ¿sí? Entonces, en lo posible, presten atención a estos pequeños datos, que pueden ser pequeños signos o síntomas que les estén avisando que están pasando por alguna situación de ansiedad, por ejemplo. Y está bueno que lo hagan ver porque hace a la salud. Bueno, entonces tenemos pares craneales. Bueno, ahora no lo vamos a ver muy en detalle, pero tienen que saber esto que es re importante, que es conocer la existencia del sistema límbico. ¿Vieron algo en la otra materia con el otro profe? Creo que no, profe. ¿No? Bueno, el sistema límbico es básicamente con lo que trabajamos los psicólogos. O sea, si ustedes tuvieran que elegir la estructura más psicológica que haya, o sea, que tiene que ver más con la actividad del psicólogo a nivel del sistema nervioso, es el sistema límbico. ¿Por qué? Porque de acá surgen todas las emociones, ¿bien? Del trabajo, por eso se llama sistema. Si es un sistema, es un conjunto de estructuras que trabajan juntas, ¿bien? Y se intercomunican. Entonces, el sistema límbico es con lo que los psicólogos trabajamos. Y está compuesto de varias estructuras. Algunos libros tienen más estructuras o menos estructuras, pero en general son estas que les marcamos acá.
que son el hipocampo y las amígdalas, o sea, los hipocampos, porque recuerden que tenemos uno de cada lado, los dos hipocampos, las dos amígdalas cerebrales, bien, no la de la garganta no son esas, el fornix, el septum, la circunvolución singular, o también llamada corteza límbica, y los cuerpos mamilares, que ahora los vamos a ir viendo. No se preocupen, pero los dejo que copien. ¿El septum tiene algo que ver con el de la nariz? Tiene que ver con la cuestión olfatoria, sí, porque tiene que ver con la conducta sexual. Pero no te sabría decir, porque esto es de otorrino, si hay algún septum, a ver, dentro de la nariz. No, yo lo Y decía está por relacionado el con aro el... que se pone en la nariz. Ah, acá estoy viendo, claro, es ese redondito. A ver, Claro. capaz que le han puesto por la forma, a ver. Claro. A ver. Porque septum significa que divide en dos mitades. Septo se dice. Sí, acá dice, la palabra septo, membrana que separa dos cavidades, como en la nariz, viene del latín septum, participio pasivo del verbo cercar. Bueno, se ve que se llama igual porque recuerden que en el cerebro muchos de los nombres devienen o su función o de cómo se ven. Por ejemplo, los cuerpos mamilares se llaman así porque supuestamente son dos y tienen forma de pechos, ¿sí? Y el septum, ¿sí? Del latín septo, separa dos cavidades, dice. Así que bueno, debe ser por eso también que se llama el de la nariz, por las cavidades nasales. Es una especie de tabique, dice, en latín. Acá a nivel cerebral tiene que ver con la conducta sexual. Por eso está relacionado con todo lo que es olfatorio. Bueno, hipocampos y amígdalas, más o menos tienen una idea, lo han visto en algún momento, tiene que ver con la memoria, el hipocampo, que es como, tiene formita de caballito de mar, por eso se llama así, y las amígdalas vienen a estar como en la cabecita, como si fuese una abeja, el cuerpo es el hipocampo y la cabeza de la abejita son las amígdalas. El hipocampo tiene que ver con todo lo que es la memoria, en general, y la amígdala con la memoria emocional, y también tiene que ver con los aromas y las conductas de miedo. Están ubicados en el interior de los lóbulos temporales. El fornix es una estructura que tiene formita como el hueso del pollo, ¿vieron que uno lo corta para la suerte? ¿Sí? Que corta el huesito en dos. Bueno, es como una letra C, pero que en realidad, si uno la viera de manera tridimensional, tiene un sostén, ¿sí? Es como una letra B. Según la forma en que lo veamos, parece una C, pero en realidad, de una vista superior, parece una B corta. Bueno, el septum, la circunvolución singular o corteza límbica, ahora lo vamos a ver dónde está. Singular es con letra C, no está mal escrito, es porque deriva de cíngulo. El cíngulo es los sacerdotes, cuando tienen puesto su ropa, digamos, tienen como una especie de soguita en la cintura. Bueno, eso se llama cíngulo. Se llama circunvolución singular porque rodea, ¿sí? Es como una cintura, rodea a la corteza límbica, ¿sí? Y a estas estructuras límbicas. Y los cuerpos mamilares
que ya vamos a ver, los vamos a ver más adelante, pero tienen este nombre por la forma. Bueno, acá se ve la circunvolución singular, ¿sí? Que es esta partecita de acá que rodea, como si fuese un cíngulo, al cuerpo calloso y todas las estructuras del sistema límbico. A ver, acá en la puntita se ve la amígdala y toda la estructura que va por detrás son los hipocampos. Acá está pintado como si fuese a trasluz, porque en realidad en esta imagen no se ve así, porque acá, por ejemplo, la protuberancia taparía a los hipocampos, ¿sí? Porque está por delante de los hipocampos. Pero está, como para que ustedes se den una idea, este es un dibujo del libro, donde estarían ubicados los hipocampos. Acá estamos hablando del lóbulo temporal. En la punta de los hipocampos, imagínense cuando termina el hipocampo, aparecen las amígdalas. Las amígdalas guardan toda la información emotiva, la que tiene que ver con los aromas, y sobre todo con las emociones de peligro y miedo, ¿sí? Es como el nido, ¿sí? La estructura por excelencia que tiene que ver con los trastornos de ansiedad, ¿bien? Porque es donde se guardan, por ejemplo, todos los recuerdos de, no sé, si un día los mordió un perro, y eso le genera una fobia a los animales. Bueno, eso está guardado en las amígdalas. Los aromas que les hacen acordar a determinada persona o situación, todo está guardado en las amígdalas. A ver, voy a ver el chat. ¿A estos dibujos los tomás? No, por lo general no. Si los llego a tomar, obviamente les digo, pero por lo general no. Bueno, acá vemos el septum que aparece acá. Acá se tienen que imaginar, miren este dibujo, ¿sí? Este dibujo, ahora quédense más con la parte, o sea, saquemos la corteza, ¿bien? Bueno, entonces acá vamos a ver la corteza singular, ¿sí? El fornix, que es esta estructura que vemos acá. Ahí está la famosa C o B corta. El septum en la punta, el bulbo olfatorio, acá estaría ya, estamos llegando como a la nariz, imagínense. Acá tenemos amígdalas, por lo tanto lo que está atrás es el hipocampo, y acá no se ve bien, pero tiene como una especie de protuberancia, serían uno de los cuerpos mamilares, ¿sí? Porque el otro está del otro lado. Bien, ¿se entendió? Es esta imagen, le sacamos la corteza y nos queda así. Es como para que quede más limpio las estructuras del sistema límbico. Entonces, circunvolución singular, ven que hace como una especie de vuelta. El fornix, el septum, el bulbo olfatorio, en algunos casos se incluye, en otros no, pero para que se ubiquen, las amígdalas, los cuerpos mamilares y el hipocampo. ¿Bien? ¿Dónde están ubicados? Esto, miren, yo les decía hoy de una abejita. Bueno, si ustedes se ponen a verlo, viene a ser una cosita así, como que el fornix son las antenitas, la cabeza es la amígdala de la abeja, el cuerpo es el hipocampo y el piquito de la abeja, algunos dicen que es el septum o el bulbo olfatorio, ¿sí? Con mucha imaginación, ¿bien? Para que se orienten anatómicamente cómo sería, ¿sí? Déjenme un segundito. Bueno, ahora tenemos dos filminas, esta y otra más del sistema límbico y ya estamos.
Bueno, la corteza límbica y sus estructuras van a ser el tipo más primitivo de corteza, que es la corteza, digamos, la parte de la corteza que está más sobre el centro del encéfalo. Neurocientíficos señalaron la evolución de este sistema con el desarrollo de respuestas emocionales. Es decir, que en un principio habría un sistema, una corteza reptílica, como vimos en una teoría de MacLean, pero a medida que fuimos avanzando en cuestiones emocionales, se fueron creando cortezas para dar respuesta a estas emociones, ¿sí? Ahora se sabe que algunas regiones de la corteza límbica están implicadas en la memoria y el aprendizaje. Por ejemplo, el hipocampo, ¿sí? Las estructuras del hipocampo están relacionadas obviamente con la memoria y el aprendizaje. La amígdala está específicamente relacionada con las emociones, esto que hablábamos hoy. Bien, sobre todo las emociones que tienen que ver con el peligro, el miedo, ¿sí? Cuando hay algún tipo de lesión en las amígdalas, hay un tipo de síndrome que se llama de Kluver-Bucy, por eso está marcado ahí, que podemos llegar a ver en los pacientes, que es que hay un descontrol, por ejemplo, empiezan a tener conductas sexuales hacia objetos o personas o en situaciones que están fuera de lo común y de lo cultural. Por ejemplo, pueden comer madera, paredes, ¿sí? Es un síndrome en donde se lesionan las amígdalas, que se llama síndrome de Kluver-Bucy, y o sea, lo específico del síndrome es que hay una conducta sexual desmedida y desubicada en cuanto a tiempo, espacio, objetos, ¿bien? Hay experimentos, si les interesa ver sobre esto un poquito más profundo, en donde se ha demostrado la conducta, o sea que ustedes pueden llegar a ver que se tiene con las amígdalas lesionadas en monos, y ahí se puede ver cómo es una conducta totalmente desfasada, ¿bien? Entonces, cuando las amígdalas están lesionadas. Bueno, vamos a dejar acá. Nos quedaría una filmina más de sistema límbico. A ver, y ya más o menos estaríamos. Bueno, copien esta que queda y ya terminaríamos con límbico. Pero bueno, sepan que el sistema límbico es un sistema de estructuras que funcionan relacionadas. Ahí estoy leyendo una pregunta. Falta terminar la unidad 2, que quedan 5 filminas más o menos, y la unidad 3. Pero la unidad 3 es estructura de la neurona y eso lo tienen bastante claro, así que creo que les va a ser sencilla la unidad 3. Pero sí, entra todo lo que vimos hasta hoy. No se guíen por la fecha, porque en realidad el parcial va a ser después que terminemos la unidad 3. ¿Bien? Sí, todo lo que veamos hoy, lo que veamos el viernes y lo que veamos de la unidad 3.
Bien, bueno, como vimos, el sistema límbico es muy importante porque tiene que ver con los sentimientos, las expresiones de la emoción o de las emociones, los recuerdos de las emociones, la memoria emocional, como vimos que tiene que ver con las amígdalas, el reconocimiento de los signos de emociones en los demás, ¿bien? Que esto está particularmente afectado en los menores o niños con autismo. El reconocimiento de las expresiones faciales, ¿bien? Esto es muy importante para determinar en el otro cómo se está sintiendo, por ejemplo. Y para las cuestiones empáticas, que nosotros trabajamos tanto, ¿sí? Porque trabajamos con las emociones de los demás. Bien, hasta acá estaríamos con sistema límbico y la clase de hoy. Bien. Bueno, ahora voy a pasar a tomar asistencia.